Hola a todos, ¿me escuchan? Hola, profe. Hola, profe. Hola. Hola, Hola, hola. profe. Hola, profe, hola. ¿Cómo están? Bien, bien. ¿Y usted, profe, cómo está? Bien, bien. Ahora tengo computador nuevo, por fin. Así que, Mm. pero no tengo cámara. Entonces, no sé, voy a ver si se puede poner como, no ahora en esta clase vamos a estar así sin cámara, pero quizás puedo poner una aplicación del teléfono. Leí por ahí que se podía hacer algo así. Para no comprarme una cámara, una webcam, que para lo único que lo voy a usar va a ser para ponerla en el compu. A ver quiénes están. Voy a pasar la lista porque no... Ya, Paulina, Presente. ya. Belén, aquí la veo. Voy a nombrar a los que estoy mirando. Hola, presente. Alejandra. Carlos. Aquí presente, profe. Fabián. Presente, profe. Luis. Acá estoy. Romina. Hola. Romina. Natalia. Hola, profe. Y Génesis. O Génesis se fue. ¿Quién es Génesis? Perdón, no me acuerdo. Ay, no tengo acceso a la lista oficial en este computador. Profe, yo llegué, Dígame. Alejandra. Sí, sí, te anoté. Ah, ya. Te anoté, te anoté. Alejandra, vi lo que tenía pendiente. Te voy a mandar los comentarios después, ¿ya? Muchas gracias, profe. Hoy día nos pidieron que cuando fuéramos a hacer las evaluaciones teníamos que tomarnos un tiempo de la clase para explicar la evaluación, ¿ya? Entonces eso es lo que voy a hacer ahora. Voy a explicar el tema de las evaluaciones de este semestre. Y después de eso vamos a hacer la clase, y la clase va a ser más que nada sobre el tema de hacer columnas de opinión, ¿ya? Vamos a ver algunos ejemplos, algunas técnicas a grandes rasgos en qué consiste, cuál es la estructura que tiene que tener una columna, cuándo se puede usar una columna, y de ahí les voy a dar un ejercicio para hacer para entregar la otra semana, ¿ya? Pero lo más importante y lo que me interesa ahora ver con ustedes es el tema de la evaluación y de las evaluaciones en general. A ver, voy a compartir. Espero que, a ver, puedan estar mirando aquí. ¿Se ve? Sí, profe. Ya. Sí, profe, se ve. Sí, Sí se ve. Ya, perfecto. Voy a aclarar esto para que lo voy a dejar igual después actualizado en la página, pero prefiero conversarlo antes para que no queden dudas. ¿Se acuerdan? Bueno, la universidad instauró esto de las clases asincrónicas y una serie de cambios para facilitar el semestre online, pero a la vez se nos pidió cambiar las ponderaciones de las notas, cambiar las evaluaciones, etc. Entonces, nosotros vamos a hacer, en el fondo, como yo les había dicho, que las ponderaciones, como tenemos que hacer distintos productos, es muy difícil para mí hacer dos trabajos de 50%. Entonces lo vamos a desagregar. Y lo vamos a desagregar así como está acá. Vamos a hacer dos entregas que van a formar el 50%, ¿ya? Que eso va a ser la primera nota. Cada una de esas entregas va a valer 25%. La primera entrega va a ser redactar una nota de prensa y es lo que vamos a hacer o lo que les voy a explicar ahora. Lo voy a subir hoy o mañana y a partir de ahí ustedes van a tener 2 semanas para hacerlo.
O sea, lo que podemos hacer también es en algún espacio de la clase de la próxima semana que ustedes puedan mostrarme sus avances si quieren y yo darles retroalimentación a mitad de estas 2 semanas, que sería, pero el otro jueves es feriado. Bueno, pero lo que podríamos hacer es que si alguno de ustedes quiere una retroalimentación, me contacta y hacemos una reunión, ¿ya? La convenimos, pero no puedo hacer la clase obligatoria y formal como corresponde. Pero si alguno de ustedes quiere ese espacio o necesita un feedback, yo les puedo dar ese, no sé, a través de una reunión y qué sé yo. Entonces, la primera entrega, que va a valer un 25% de este componente del 50%, digamos, va a ser una nota de prensa. Y la segunda entrega va a ser una minuta. Ya, eso lo vamos a ir viendo en las próximas semanas. Y la tercera, o sea, la segunda gran evaluación va a incluir una preentrega. Y esa preentrega va a valer 20%. Y el resto de lo que ustedes entreguen 50, o sea, perdón, 30, ¿ya? Como sale explicado acá. De todas maneras, yo esto se los voy a ir explicando cada una de estas evaluaciones en su debido tiempo. Ahora les voy a explicar lo que está aquí marcado en amarillo, que es la que nos correspondería ahora, ¿ya? Entonces, la evaluación 1, o la primera parte de esta evaluación, aquí hay un error. Cambiar el tiro que no quiero. Ya. La primera parte de esta evaluación es una nota de prensa. Ya, hasta ahora esto es lo que hemos visto nosotros. Entonces las instrucciones, se las voy a explicar, esto todo va a quedar en la página con sus respectivos links y con toda la información que corresponda en el campus virtual. Las instrucciones son redactar una nota de prensa de máximo una plana. La nota deberá contener la siguiente estructura, que es la estructura que hemos trabajado, que ustedes conocen, que es propia de una noticia. Título, epígrafe, bajada, lead o primer párrafo. Hay un ruido que está ahí. Es un bebé, parece. Ok. Ya. Bebé, pobrecito. O pobrecita. O pobrecita. ¿De quién era? ¿De quién es ese bebé? No, Hola, profe, es mío. Recién me di cuenta de que estaba el micrófono activado. Ok, no hay problema. Ya, gracias. Bueno, entonces, esta nota va a tener esta estructura, que es la estructura que ustedes ya conocen, propia de la noticia, que es un título, un epígrafe, una bajada, un primer párrafo o lead, que tiene que ser atractivo, un cuerpo, que es donde va la información en más detalle, y un cierre. O sea, la estructura clásica de una noticia. La nota de prensa deberá ser escrita en base exclusivamente a información que yo les voy a entregar. Esta información va a ser un informe de la organización Educación 2020 que habla sobre recomendaciones para la política pública en base a una encuesta que ellos realizaron. Les voy a mostrar dónde está esta información, también se la voy a dejar ahí subido. Esta es la información. Bueno, ellos le llaman como policy brief, que es como en el fondo es un informe o un reporte sobre esta encuesta que ellos hicieron, que tiene que ver con temas de conexión, bla, bla, bla. Entonces, en base a esta información,
que sale aquí, ustedes van a tener que elegir lo que les parezca más noticioso de lo que sale aquí y escribir una nota de prensa. Ahí está. Quiero volver. Escribir una nota de prensa en base a ese informe. Entonces, las dimensiones que voy a evaluar, esto se los voy a subir también un poco más en detalle para que ustedes vean qué voy a estar mirando de lo que ustedes están escribiendo, es la calidad del contenido, efectivamente que ustedes sean capaces de recoger la información de una forma precisa, que sea obviamente la información que corresponde a ese informe, no información que ustedes hayan encontrado en Wikipedia o lo que ustedes creen que es, no, es información que sea como, que sea relacionada, o sea, que sea directamente extraída de ese informe y que esté bien explicado también, ¿ya? O sea, eso va a ser importante. La redacción, cómo está redactado, y aquí en la redacción es importante que ustedes piensen en el tema de las citas, de cómo citar, si es que pueden citar, y qué es lo que pueden citar. Y el estilo básicamente tiene que ver con que tenga una estructura propia de una nota de prensa, cumpla con esos estilos del periodismo de la nota de prensa, y el uso de fuentes de información, si están bien usadas las fuentes, si no hay algo que esté mal referenciado, si están efectivamente indicando que se está usando la fuente. Esto se los voy a mostrar más en detalle cuando suba toda la actividad. Creo yo, todavía tengo que pensarlo bien, voy a lo mejor, dentro de calidad del contenido voy a ser un poco más específica, porque por ejemplo me interesaría que ustedes pudieran poner la atención al título, o sea, que el título tenga que ver con la nota, que un poco desagregar la calidad del contenido en la estructura misma de la nota, ¿ya? Ahí ustedes van a poder ver esa rúbrica y ver, bueno, la profesora, se las voy a subir antes, no después, obviamente, para que ustedes vean qué cosa es importante que tenga la nota, ¿ya? Porque eso va a ser lo que yo voy a mirar para evaluar. Y eso va a tener una ponderación de 25%, que va a ser la primera parte de este 50%, ¿ya? No sé si tienen alguna duda. ¿Profe? ¿Sí? La fecha de entrega entonces sería el jueves 28. Sí, sería el jueves 28. Ok. Lo vamos a hacer como a través del aula virtual. Bueno, si alguien tiene problemas para entrar, me lo puede mandar por correo, pero si no, tienen que subirlo ahí. Entonces todo esto yo lo voy a dejar en el aula virtual, en el campus virtual, perdón, y ustedes pueden acceder al documento que les mostré, al informe y a las instrucciones, y también van a poder acceder a la rúbrica más en detalle, ¿ya? No sé si hay alguna otra cosa más que quieran saber sobre esto. ¿Profe no tiene una letra en específico? No, aspectos Vaya. como de ese tipo, no. No, lo pueden entregar en Word o lo pueden entregar si quieren en alguno parecido a un programa online que sea donde les sea más fácil a ustedes. Puede ser un Word o puede ser esto Google Drive o la versión online del Word o algo así, ¿ya? Por si es que tuvieran problemas con el Word, se puede entregar por ahí también. Porque igual yo voy a evaluar lo que ustedes escriban, entonces da un poco igual si es más fácil si lo hacen en un programa de eso, porque yo lo descargo y le hago las correcciones encima, y eso es mejor también para la retroalimentación. Pero
Pero si ustedes no pueden o si no tienen el programa, no tienen los medios para eso, se puede hacer a través de estos programas online. ¿Ya? Si lo subimos al aula, en el aula como que se pega el texto. No, es que ahora yo le puedo, es que yo esa vez lo hice así, para que ustedes pegaran el texto, pero se puede poner la opción de adjuntar. Ah, perfecto, ya. Se puede adjuntar el documento. ¿Ya? No sé si alguien tiene alguna duda. Profe, yo tengo una duda, pero no en relación a la evaluación. Dígame. Mira, yo creo entender la diferencia, pero quisiera saber si en la práctica se tiende a confundir el comunicado de prensa y la declaración pública. Es que la declaración pública no es algo que uno podría catalogar como propio del periodismo. No es como un, no sé cómo explicarlo, pero no es parte de los productos de la comunicación periodística. Uno hace una declaración pública, las organizaciones hacen la declaración pública. Y generalmente ¿Y te pueden asesorar? Sí, eso generalmente tiene forma como de comunicado. ¿Ya? Ya. Generalmente una declaración pública es cuando la organización tiene la urgencia de decir algo, pero eso también lo puede decir no solamente escrito, lo puede decir en una conferencia de prensa. No necesariamente va a haber un producto escrito de eso. Es algo mucho más abstracto, diría. Pero eso puede traducirse en un comunicado o puede traducirse puede causar una noticia también, depende de lo que se diga. No sé si me explico. Sí, no sé, yo como que logro entender la diferencia, pero pensé que quizás en el ejercicio como de cómo se expresan en las empresas, quizás se tienden a tratar como sinónimos. Esa Puede era mi ser que pregunta, si sí. se confunden. Es que sí, yo creo que puede ser que sí, pero claro, ahí si ellos te piden si ellos dicen, oye, hagamos una declaración pública, es porque la empresa tiene algo importante que decir, o la organización tiene algo importante que decir, y quiere que el periodista que está a cargo lo ayude a hacer eso, lo ayude a redactar algo, o lo ayude a contactar a los medios de comunicación para hacer la declaración pública. Pero esa declaración, si está escrita, no necesariamente va a tener la estructura propia de una noticia. ¿Ya? De No un comunicado. necesariamente, claro, puede tener la estructura de un comunicado, pero a lo mejor va a ser como, no sé, puede tener la forma de un artículo más de opinión, porque no va a tener como un título, por ejemplo. No, y además cuando trataba de ver las diferencias, también la declaración pública se hace como desde primera persona, desde nosotros como Claro, organización. claro, y entonces ahí, si es que, por ejemplo, existe esa declaración pública en la organización y está el documento, el periodista lo que tiene que hacer con esa declaración pública es darle una salida comunicacional, decir, a ver, ¿cómo esto puede ser más atractivo para afuera? Porque a lo mejor una declaración pública funciona para adentro de la organización. ¿Qué está pensando, diciendo la organización? Vamos a quedarnos sin trabajo, ese tipo de cosas. Vamos a, qué sé yo, vamos a celebrar la Navidad, ese tipo de cosas. Bueno, generalmente es para temas mucho más importantes. Pero quizás para el mundo exterior, para los medios, esa declaración pública debe ser puesta de una manera tal, transformada de una manera tal, que sea atractiva. Y ahí se puede escribir el famoso comunicado o se puede extraer de alguna otra manera información y hacer una noticia, algo que sea mucho más atractivo para los medios, poner un contenido más noticioso, o puede hacerse un comunicado, explicar el contexto de esta comunicación, de por qué se está haciendo esta declaración, etcétera, etcétera. Poner una cuña dentro. En cambio, la declaración es como una cuña en sí, así larga, de sí misma. Claro. Ya, sí entiendo, profe. Muchas gracias. Entonces, considerando esto,
y considerando la tarea que ustedes tienen que hacer, que es una nota de prensa, o sea, la tarea de evaluación, acá lo que tienen que ustedes destacar o rescatar de este informe es algún elemento o algún dato que sea noticioso o que sea atractivo para los medios. ¿Cómo yo puedo vender este informe a los medios en el fondo? Eso es lo que tienen que preguntarse. Voy a mirarlo, voy a leer un poco, voy a buscar los datos que son interesantes y a partir de eso puedo construir una noticia y enviarla a los medios. Entonces, aquí es importante que ustedes puedan decir o hacer la reflexión sobre, a ver, de toda la información que sale acá, ¿dónde yo podría encontrar lo más importante? Voy a ver si esto tiene conclusiones. Las conclusiones generalmente salen lo más importante. Acá hay sugerencias. Hay sugerencias. ¿De dónde vienen estas sugerencias? Probablemente la organización hizo sugerencia en base a los resultados de esta encuesta. Entonces ahí ustedes tienen que ir articulando un relato en esta noticia, ¿ya? Y ustedes tienen que ver ahí qué datos les parecen atractivos y qué foco le quieren dar, porque a lo mejor hay harta información y ustedes pueden elegir un foco en particular. Pero la idea de eso es cómo ustedes con esa nota de prensa que van a crear, le dan una salida comunicacional a este informe. ¿Ya? Porque a lo mejor, claro, esto yo se lo podría mandar así, tal cual a los medios. Pero es tan largo que no lo van a leer. No me van a pescar. Entonces, a lo más yo tendría que hacer, como periodista, llamarlos y decirle, oye, te mandé un informe, mira, el informe es súper importante. Y te decir, sí, pero mándame el comunicado, o mándame la noticia, mándamelo escrito, mándame un resumen, también puede que les digan. Entonces, escribir ya la noticia es la estrategia para que esto logre tener una salida comunicacional, tener una salida a los medios o en ya sea medios tradicionales o medios digitales. O en otras instituciones también, en los medios de otras instituciones, que no necesariamente son medios de comunicación masiva, pero en páginas web es importante, en páginas web que hablen de educación, a veces es importante también hacer esas redes. No necesariamente la comunicación que yo la hago es para la prensa, para afuera, sino que también es para mis mismas organizaciones pares. A lo mejor hay una que le va a interesar publicarlo en su página web y eso le va a dar más visibilidad a mi nota. Ya, por ejemplo, no sé, si esto es de educación, a lo mejor yo podría, como periodista de acá, podría decir, voy a tratar de que lo publiquen en el portal, no sé, Educar Chile, estoy inventando, Educar Chile, porque ahí ese portal es visitado por muchos profesores y puede ser interesante que haya algo como esto. Me voy a contactar con la gente de Educar Chile y le voy a decir que tengo esto y que tengo una nota y se las envío. Y probablemente la van a publicar en la página. Pero eso es distinto a que ustedes le envíen todo el informe. El informe de los periodistas de allá no se van a dar el trabajo de leerlo completo y de escribir la nota. Eso es algo que es interés de ustedes, de su organización. No sé si queda alguna duda con respecto a la evaluación. ¿No? Ya. Ahora vamos a ver columnas de opinión. Ay, ¿por qué no? Aprieto Enter y no me funciona. Ahí. Ya. Hasta ahora, bueno, podríamos decir que existen 3 géneros periodísticos que son típicos o que son los más tradicionales. Uno es el género informativo. En realidad estos son los géneros que existen. El género informativo, aquí están básicamente las noticias, y en este género informativo la materia prima son los hechos, los acontecimientos. ¿Qué está pasando? Yo reporto y escribo o comunico los hechos y lo que está pasando. Las notas de prensa, los comunicados podrían ir en este género, en esta categoría. Después hay otra categoría, otro género periodístico que son los interpretativos,
Aquí la expresión máxima son los reportajes, donde hay un desarrollo más profundo de ciertos temas, se incluyen muchas más perspectivas, se muestran ángulos, se muestran aristas, se consultan fuentes, es una información mucho más extensa y amplia sobre una situación y se interpreta cierta realidad. Bueno, pero eso no va a ser algo como que podamos abordar desde la comunicación organizacional, pero me imagino que ustedes igual lo han visto o lo van a ver como en cursos de redacción periodística más de prensa, ¿no? De organización. Y el otro género es la opinión. La opinión básicamente son críticas que se pueden escribir, como, no sé, críticas de cine, críticas literarias, ahí estoy opinando sobre algo. Las columnas de opinión, que son algo que siempre, o que con más frecuencia se ve en los medios, y por supuesto las editoriales. Las editoriales son lo que define y le da el carácter a los periódicos. Cuando uno lee la editorial se da cuenta cuál es la perspectiva y la opinión que tiene el diario al respecto. Y bueno, en Chile particularmente las editoriales del Mercurio, las editoriales de La Tercera son influyentes, influyen en la élite, influyen en las decisiones que se puedan tomar, entonces son importantes. Dentro de la opinión también podemos decir que existen las cartas al director, que son una especie, podría ser una especie de columna de opinión, pero más breve. También es algo que desde las organizaciones se usa y se hace, porque las organizaciones siempre quieren decir algo y opinar sobre algo. Entonces, esta línea, digamos, de género periodístico en la opinión es importante. Las posibilidades, como les decía, de ser usado este género por las organizaciones a través de las columnas y de las cartas. De las editoriales más difícil, porque estamos hablando de una organización y no de un medio. Pero si la organización tuviera un medio, por supuesto que podría escribir una editorial. Vamos a seguir. Entonces, este periodismo de opinión, como les decía, bueno, los artículos más comunes son las columnas, pero también críticas y editoriales. La característica central es que hay una libertad completa para decir algo sobre algún tema. O sea, hay libertad completa para expresar una opinión. Lo importante de las columnas es que se escriben siempre con alguna firma. Es importante que las columnas, o sea, no es como en las notas de prensa que uno a veces las publica y no sabe que las publicó y eso no es relevante. En las columnas de opinión sí importa que los dice, porque como hay una opinión, hay una responsabilidad de emitir eso que a veces puede ser polémico, que a veces puede generar un conflicto, que a veces necesita ser rebatido. Entonces, por eso mismo, firmar las columnas es importante, y también es importante en términos de responsabilidad, porque hay que hacerse cargo de lo que uno dice. Más si lo que dice está fundamentado en un punto de vista y no en un hecho en particular que puede ser algo menos cuestionado. Eso. ¿Y cuándo cuándo una organización podría usar una columna de opinión? Cuando se quiere entregar, por ejemplo, información, o sea, una perspectiva más bien sobre algún hecho en particular. No necesariamente, o sea, cuando digo un hecho en particular es más bien cuando ocurre algo externo que se escapa del control de la organización, pero que la organización se siente llamada a opinar. ¿Ya? Se siente llamada a decir algo sobre eso. Otra de los momentos en que se puede requerir usar una columna de opinión es cuando se quiere dar visibilidad a un tema de la organización o a una postura específica que quizá está pasando más piola, como decimos nosotros,
y se quiere hablar sobre eso. Por ejemplo, no sé, a ver, el tema de... cuando se habla del Sename, o cuando se hablan de temas de niños y adolescentes que son vulnerados, la defensora de la infancia puede, por ejemplo, decir, hoy quiero visibilizar esta situación, ella es autoridad además en el tema, y va a decir, quiero escribir una columna, y escribe una columna sobre la situación de los niños del Sename, porque, bueno, está dentro de su rol, del rol institucional, y lo que intenta ahí es posicionar o visibilizar una postura que pueda tener esta organización respecto al Sename. Pero también ella puede reaccionar, ¿ya? Se puede reaccionar frente a algo que ocurre afuera y tiene que escribir rápidamente esta columna, o puede escribir también una carta. Generalmente cuando hay estas reacciones que son más de opinión, las columnas en general son algo un poco más masticado, como un poco más procesado, como que yo no escribo una columna en una hora. Hay un trabajo, hay una idea detrás, y ahora vamos a ver más o menos la estructura que tiene. Y a veces puedo yo escribir una columna y no ser el momento adecuado para que sea publicada. Entonces también hay que tener en cuenta eso. También puede ser cuando, por ejemplo, se dispone contenido nuevo que refuerza la visión de la organización sobre una situación particular. Por ejemplo, si sacaron un informe sobre las cifras de empleo y desempleo, ahora quizás sería un momento importante para que yo con esos datos pudiera escribir algo en forma de artículo de opinión o de columna de opinión, y obviamente ahí sería un producto mucho más contingente y atractivo para los medios de comunicación. Entonces, si tengo este contenido nuevo, hicimos nosotros, no sé, un informe sobre el empleo, es nuevo, es información nueva, lo hicimos en base a la última encuesta de empleo, bla, bla, bla. Quiero dar a conocer esos datos, y una estrategia para mostrar eso nuevo que tenemos en la organización es también a través de una columna de opinión. No necesariamente es como una reacción o una declaración sobre algo, sino que también se puede mostrar estos avances, esta información nueva que estamos disponiendo, no sé, puede ser también, no necesariamente un dato, puede ser un proyecto también. Yo puedo hablar de un proyecto nuevo en una columna de opinión. Bueno, pero el tema estratégico de cuándo publicar o no va a depender si es oportuno, ¿ya? Si es socialmente relevante en ese momento, ¿ya? Si es contingente, y básicamente eso se traduce en si los medios me van a poner atención o no con esto que quiero publicar. Entonces, cada vez que ustedes quieran escribir una columna de opinión, o quieran dar a conocer una información a través de una columna de opinión, u emitir una opinión, tienen que también pensar estratégicamente en el momento en el que están. Por ejemplo, ahora si uno se pusiera a escribir columnas de opinión sobre, no lo sé, sobre un problema político que pudiera ser menos relevante, es que en este momento en el que estamos todo parece como... Bueno, obviamente todo ha sido muy centrado en la pandemia, pero dígame. Es que yo estaba pensando el otro día en una situación, ejemplo, en este momento hacer una columna, ejemplo, de Quintero y la contaminación ambiental no pegaría tanto si en relación a una columna sobre la estrategia que adoptó el gobierno para las cuarentenas localizadas, por ejemplo. Claro, exactamente. No tienen el mismo impacto, porque no es tema. Al revés, se trata de como la lógica ya no apunta a esa zona, incluso Quintero ni siquiera está con cuarentena, entonces... Claro, si estuviera con cuarentena, a lo mejor todavía podría hacer el gancho y decir, bueno, esta comuna está en cuarentena, es una comuna que ha vivido, no sé, en una situación de contaminación, ahora con la cuarentena, no sé qué podría haber pasado con la cuarentena, pero hacer el gancho y relacionar los dos temas, eso podría ser. Pero claro, parece como descontextualizado hablar de cuando todo el mundo está hablando de algo, parece como descontextualizado y poco estratégico tirarlo en ese momento. Y eso es un riesgo porque
porque se pierde, o a lo mejor los medios igual lo van a publicar, pero no te van a leer tanto. ¿Ya? A mí cuando yo estaba trabajando en la Fundación Sol nos pasó varias veces que sacábamos siempre columnas, y las teníamos, o sea, había que sacarlas sí o sí. Y claro, a veces el tema se iba como para otro lado, el tema de la semana. Y era difícil que los medios lograran enganchar, o lo más difícil era que lograra impactar la columna, porque igual era importante la columna de la Fundación Sol. Al tener poca cabida en los medios a través de una noticia, al ser poco, por ejemplo, ahora quizás es distinto, pero si una organización es poco consultada como fuente, si no la llaman para pedirle entrevista o para sacarles cuña, una columna de opinión es una estrategia para, de alguna u otra manera, posicionar el tema, la visión, la misión o los datos que esta organización pueda tener. A nosotros nos pasaba eso, que en ese momento era difícil entrar por otros lados a la prensa, y hacerlo a través de columnas de opinión era parte de la estrategia comunicacional. Era una forma de hacer visible a la organización y de hacer visible a los temas de la organización. Entonces, la tarea de hacer columna era semanal. Pero claro, eso tenía sus pros y sus contras, porque siempre podíamos disponer de una columna para mostrar en la prensa, o sea, y para mostrar en los medios. Incluso había medios que pedían las columnas, no sé, en CIPER, en El Mostrador, había medios que pedían las columnas, pero a veces nosotros teníamos una columna y no la queríamos guardar, la queríamos guardar para un momento más especial, para una ocasión especial donde realmente se estuviera hablando del tema. Porque si la tirábamos ahí cuando nos correspondía tirarla porque lo habíamos puesto en nuestro calendario, se iba a perder y no iba a causar tanto impacto como nosotros pensábamos que debería generar. Eso pasó muchas veces. O también pasó que tiramos una columna sin ningún tipo de expectativa y generó impacto. Generó réplica, aunque no generaba tanta réplica, pero sí generaba como comentario. Réplica me refiero a que otra persona escribe una columna contestando a esta columna, pero sí generaba mucho comentario. Pero claro, son decisiones que tienen que tomar en la organización. También, cuando uno escribe una columna como organización y la quiere mandar a un medio, tiene que pensar en cuál medio, ¿ya? O sea, ya está acotado el espectro, pero ¿dónde me interesa a mí que se vea esta información? Generalmente nosotros igual teníamos, no, esta columna está más para este medio, esta columna está más para este otro medio. Las columnas que eran mucho más top, que encontramos que de verdad, o teníamos la intuición de que iban a ser más golpeadoras, o que iban a causar más impacto, obviamente la tirábamos o la enviábamos a un medio en que nosotros sabíamos que tenía mucha más visibilidad, tenía mucha más credibilidad, etcétera, etcétera. Y las columnas que no estaban tan bien escritas, porque igual escribir columna es desafiante, pues no todo el mundo puede, y además que había que hacerlo rápido en la semana, y como estaba esta obligatoriedad, a veces no era un tema tan atractivo. Entonces las columnas que quizás no eran tan contingentes, que no estaban tan bien, o que estaban así como más para toda ocasión, las mandábamos a medios que considerábamos que eran más pequeñitos, que tenían menos alcance de público, etcétera, etcétera. Entonces, o sea, todas esas cosas tienen que evaluarla y ponderarla cuando consideren emitir una opinión a través de una columna y publicarla. Y otra cosa que es importante es que la publicación de la columna es mucho más probable que la publicación de una nota de prensa. Es más fácil que publiquen columnas que publiquen una nota. Es un contenido mucho más libre y el medio no se hace cargo del contenido. Entonces es mucho más factible que accedan a publicarla. Eso depende de la gestión que hagan ustedes como periodistas con el editor o con el que esté a cargo de las columnas, etcétera, etcétera. Entonces ahí también es importante cultivar esa relación. Si ustedes la cultivan, después les van a pedir las columnas, porque los medios igual necesitan tener contenido, y si los contenidos son buenos,
son atractivos y saben que van a causar, por ejemplo, mucha viralización en internet o qué sé yo, van a querer que se publiquen esas columnas ahí. En cambio, la nota de prensa, claro, hay otros criterios que operan sobre la decisión de publicar o no una noticia. Eso es mucho más complejo, tiene que ver con la línea editorial del medio, tiene que ver con los espacios que dispone el medio, tiene que ver también incluso con el criterio del editor de turno del medio. En cambio, una columna de opinión es mucho más factible porque tiene otras características. Los medios no se hacen cargo, están igual, si se fijan, relegadas a una parte específica del medio, no tienen tanto protagonismo, entonces es más fácil. No sé si tienen alguna duda con respecto a esto que estamos conversando o algo que quieran comentar. No, profe. Bueno, seguimos. Ya. ¿Qué características tiene una columna? Obviamente es un texto de carácter argumentativo. ¿Qué quiere decir argumentativo? Yo expongo argumentos que yo quiero persuadir, que yo quiero convencer. Puede ser una opinión colectiva o una opinión personal. Lo importante es que vaya firmada, o sea, puede ser firmada por dos personas, puede ser firmada por una persona pero representando una organización. Y otra cosa importante es que a pesar de ser argumentativo, también puede contener elementos de un texto informativo. También puede tener datos, puede narrar hechos. Eso es propio de un periodismo informativo, pero las columnas también lo pueden tener. Generalmente lo tienen, porque si uno está hablando de las cifras del desempleo, va a poner esas cifras y eso es algo, digamos, un hecho puro y duro. Y claro, pero lo importante no es ese hecho, lo importante es lo que yo opine sobre esa cifra, en relación al contexto, o qué sé yo. Y la redacción es en primera persona. Y esto es una diferencia importante con, bueno, todo es absolutamente diferente a una nota de prensa, pero esto es importante porque la columna de opinión sí se puede escribir en primera persona, las notas de prensa no. Por eso yo les hacía las correcciones cuando ustedes hablaban o ponían nos o estamos. Esos son en primera persona. Quizás no es tan evidente como poner yo pienso, no es tan evidente, pero también es primera persona. Entonces eso no va en las notas de prensa. Pero sí puede ir aquí, sí puede ir en una columna de opinión. Y por último, ¿cuál podría ser una estructura? No hay nada definido con respecto a esto así como un manual, pero esto es, en términos generales, lo que daría cuerpo a una buena columna de opinión. Obviamente la columna tiene que tener un título, una bajada que puede ser opcional, puede ser una síntesis o puede ser una bajada propia como una le escribe la noticia, que puede ser con la línea principal o de lo que se va a decir, etcétera, etcétera. Tiene que tener un primer párrafo o lead que sea atractivo, y ahí lo importante es que en ese primer párrafo se tiene que escribir la tesis principal o la idea principal de lo que yo quiero transmitir. O lo que yo voy a tener que, o sobre lo que yo voy a argumentar. Por ejemplo, si yo voy a hacer una columna sobre el endeudamiento en la educación superior, ese va a ser mi tema. En el primer párrafo yo tengo que poner explícitamente cuál va a ser mi postura o cuál es mi percepción o mi perspectiva de ese tema. Y después, en el cuerpo, voy a desarrollar los argumentos que van a sustentar esa opinión o esa tesis central. Eso es una estructura básica de una columna de opinión. Y bueno, la conclusión, hay muchas maneras de escribir una conclusión, pero se puede dejar abierto, por ejemplo, o sea, se puede reforzar obviamente la tesis principal, se puede hacer una mini síntesis de los argumentos, se pueden plantear algunas ideas para el futuro. Hay muchas maneras de escribir una conclusión, pero es un cierre de lo que se está hablando.
No sé si vamos a ver quizás en detalle esas cosas que le estoy comentando. Sí, sería bueno, porque eso sí, sería bueno. Vamos a ver eso en la otra clase, cómo yo puedo concluir algo y cómo yo puedo escribir una buena introducción. Hay maneras de escribir introducciones. No solamente, esto les puede servir no solamente para una columna, también para un ensayo. Tiene una estructura parecida quizá a la de un ensayo, pero en el ensayo hay elementos más literarios. Hay uso de un lenguaje literario, se pueden incorporar diálogos, por ejemplo. Pero tiene una estructura similar. Hay una opinión que se fundamenta, y se puede reforzar esa opinión quizá utilizando datos o haciendo a lo mejor citas, pero no es necesario, porque uno entiende que en este género hay una libertad absoluta para que las personas escriban y opinen. Eso. No sé si tienen alguna duda con respecto a lo de la columna. Vamos a ver algunas columnas ahora. Igual yo soy muy crítica de las columnas porque las columnas generalmente son largas, muy largas, y la gente no lee tanto, menos si es la opinión de un desconocido. Eso es complejo a veces de manejar en las organizaciones. Hay todo un tema de egos, porque obviamente uno siempre piensa que lo que yo estoy diciendo es importante, y se tiene que leer, y tiene que salir, pero nosotros como periodistas manejamos otros criterios. Nosotros sabemos que eso a lo mejor no va a ser tan atractivo para afuera. Sabemos que la gente va a leer el título y no lo va a seguir leyendo. Incluso quizás nosotros sabemos que en ese medio ni siquiera lo va a querer publicar. Entonces, el rol de ustedes como periodistas en una organización respecto a esto es también hacer ver todo esto que ocurre fuera del espacio de la organización, todos estos criterios que operan, y que incidan en la redacción de la columna. A mí me pasaba mucho que yo editaba todas las columnas que salían, y habían personas que escribían bien y otras personas que escribían menos bien. Entonces tenía que editarlas muchísimo. Me tomaba un día a veces editar una columna, porque, bueno, una, porque eran temas que eran difíciles de entender, y dos, porque me costaba que esa persona aceptara los cambios, porque para esa persona se estaba entendiendo perfecto, y no era así. Y claro, yo podría haberle dicho, bueno, publiquémosla como tú quieras. A veces los medios tampoco se cuestionan mucho, a veces sí, a veces te la mandan de vuelta y dicen, no, está muy larga, o pucha, sobre todo en medios que son mucho más rigurosos, como Zipper, por ejemplo, que a veces como que, no, es que esto no es para mis lectores, entonces arréglenla, o editen esta parte, o qué sé yo. A veces sí ellos hacían ediciones importantes, pero ustedes como periodistas tienen esos criterios más claros que el resto de las personas que están en su organización, y costaba, a mí me pasó mucho hacerlos entender esos criterios, porque al final, si uno publica las cosas de una manera así, sin que uno sabe que no se va a entender, no tiene sentido. Va a perder el impacto, va a perder el poder, se va a perder el dato. Entonces, por eso es importante. Se va a perder además incluso la oportunidad. Nos pasaba a veces también que un par de veces decidimos no mandar una columna aunque teníamos que mandarla, porque estaba tan mala y había sido difícil de arreglarla, que íbamos a perder la oportunidad con ese medio. Íbamos a perder la oportunidad. Enviar la columna nos iba a jugar en contra de la relación con ese medio, porque quizás no iba a ser tan buena y el medio iba a decir, la cuestión que me mandan. Y para la otra quizás no nos iba a pescar. Entonces, todos esos cálculos uno los tiene que ir haciendo cuando decide publicar. Y por eso, y todo esto que les digo yo incide en la forma en que ustedes la escriban. Por eso tiene que estar bien escrita la columna. Tiene como efecto en muchas cosas, no solamente en el entendimiento de la información, sino que en las posibilidades de que se publique esa información, en la relación que ustedes puedan cultivar para el futuro.
O sea, imagínense si ustedes solo le mandaran malas columnas a un medio, no los van a pescar más, no lo van a pescar más, van a perder esa red, van a perder ese contacto. Entonces, también es una forma de ustedes hacer bien su trabajo. No sé si tienen alguna consulta, comentario que hacer. Vamos a ver. Acá tenemos esta columna de Cristóbal Tello. Creo que él es del Centro de Políticas Públicas de la Católica. Si se fijan, esta columna tiene, bueno, un título que parece bastante atractivo. El ensayo, de hecho yo la hice clic porque el título me parecía bueno. Ensayo y error de la comisaría virtual. Acá tiene una bajada. Y aquí empieza la columna. Y si se fijan, a ver qué tan larga es. Es bastante larga. No la vamos a leer, pero ustedes pueden hacer después el ejercicio de buscarla y leer. Esto parece ser el cierre. Ya dice, probablemente el caso de la comisaría virtual está lejos de concluir, está haciendo un cierre, o sea, evidentemente, ya habló de la comisaría virtual. Acá expone los argumentos, no me acuerdo bien cuál era su tesis, pero eso debería estar contenido aquí, en la introducción, en el primer párrafo. Y esto les iba a mostrar. El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor y no refleja necesariamente la línea editorial ni la postura del mostrador. Esta es la razón por la que es más fácil que publiquen una columna que publiquen una noticia. Tiene mucha menos responsabilidad el medio y necesita además tener como contenido de opinión. Y además, otra cosa importante es que los medios necesitan publicar, no necesariamente en la sección de opinión, no necesariamente publican opiniones que tengan que ver con la línea editorial del diario, al contrario, muchas veces publican opiniones y cartas al director o columnas que tienen que ver justamente con una opinión contraria. Entonces eso amplía las posibilidades. Por ejemplo, en Mercurio yo he visto columnas, no columnas, pero he visto cartas al director que son súper críticas de ciertas instituciones conservadoras o de la derecha, algo que uno podría decir, oye, pero ¿cómo el Mercurio publicó eso? Porque sabe que está dentro de un contexto, está dentro de las cartas al director, por ejemplo, que son emitidas por alguien, y eso de alguna u otra manera le genera ciertos créditos a la institución, al medio. Porque habla de que a lo mejor respeta, o sea, uno podría decir, oh, mira, es plural. Es plural. Bueno, eso es cuestionable en el caso del Mercurio, pero podría generarle esa percepción de que es creíble, de que incluye distintas voces, etc. Entonces, eso amplía las posibilidades. Y acá tenemos esta columna. Si se fijan, también están identificado el autor. Acá sale una cosa más específica sobre quién es. Y yo creo que esto es súper bueno. Porque, a ver qué decía acá arriba, ahí dice Nelson Padilla. Ok, claro, sí, yo lo voy a identificar a Nelson Padilla, él la escribió, pero ¿quién es Nelson Padilla? ¿Y por qué yo tengo que leer algo de Nelson Padilla? ¿Qué me importa? No sé, no lo conozco. Entonces, decir que es doctor en astronomía, no sé qué, eso ayuda. Él sabe del tema. Entonces es importante también eso. Hay organizaciones o personajes que no necesitan presentación, pero la mayoría sí. Y esa también es una razón por la que es importante que vaya firmada. Claramente a lo mejor eso puede jugar en contra. Si yo veo una columna de alguien que no me gusta cómo piensa o que me cae mal, no sé, quizá no voy a querer leerlo. O quizás yo no sé quién es, pero conozco su organización y veo que es de tal organización y digo, no quiero leer. Pero bueno, es parte de lo que permite este género. No sé si tienen alguna consulta. No, profe.
¿no? Ya, estaba pensando en darles una tarea de editar una columna, pero quizás vamos a editar la columna entre todos juntos en la otra clase mejor. Creo que eso es mejor, porque igual es harto trabajo. Vamos a hacer eso en la próxima clase, editar las columnas y seguir profundizando un poco en la estructura y en cómo escribirla. Y mientras tanto, ustedes tienen que ir preparando su evaluación. La voy a subir, mira, si no la subo ahora, bueno, van a ser 2 semanas desde el momento en que yo la suba, así que no se preocupen por eso, porque quiero hacer la rúbrica primero, y eso igual me toma bastantes horas, para que ustedes vean que voy a evaluar. Pero van a ser 2 semanas a partir de que esté arriba, y yo les voy a escribir un correo a través de esos avisos virtuales, ¿cómo se llama esta cosa acá? No, avisos del docente, esto. Voy a ver dónde la puedo poner. La evaluación. Pero probablemente va a ser por aquí, ¿ya? Bueno, eso chicos, no sé si hay algo más que quieran comentar. ¿Hay alguien que haya llegado? Porque pasé una especie de lista. ¿Alguien llegó después? Que me avise para incluirlo. Ahí, estoy haciendo. Profe, a Natalia parece que no la agregó. Natalia Ríos, creo que no la anotó. No, sí la tengo. Parece que sí me anotó. Sí. Sí la tengo. Ah, ya. Aquí. Eso, no sé si tienen algún comentario, algo que quieran decir. No, profe, yo no. No. Bueno, nos vemos yo, profe, entonces dígame. la retroalimentación para la evaluación, la primera evaluación, la podemos hacer por correo? Sí, también, sí. Ahí yo les puedo dar un feedback para más o menos, no les voy a hacer una corrección como si estuviera evaluándolo, pero les puedo dar una orientación. Ya. Sí, hagámoslo eso también, puede ser por correo o si quieren podemos hacer una reunión, o sea, una llamada, una videollamada, porque el jueves es 21 de mayo, entonces es feriado. Pero si alguno necesita una orientación me avisa y nos conectamos y hacemos una videollamada, o si quieren igual hacemos una videollamada el jueves, a mí no me molesta, si es que hay alguien que tenga dudas o qué sé yo, pero no la puedo hacer obligatoria, no puedo hacer como si fuera la clase, porque no, porque es feriado. O me pueden mandar por correo. Bueno, eso chicos. Vamos hablando y me van escribiendo, ¿ya? Cualquier duda se comunican conmigo. Así que nos vemos entonces el 28, en la próxima clase, el 28 de mayo. Ya, profe, muchas gracias. Ya, que estén bien. Ya, Cuídense. Chao, profe, Chao, que esté bien. gracias, que esté bien. Oye, si le pueden decir al resto de sus compañeros que no vinieron, lo de la evaluación, que escuchen que vean este video, va a quedar en YouTube, para que estén al día con lo que se espera, ¿ya? Y como última duda, el ejercicio que tenemos que hacer sobre la columna de opinión, igual va a dejar las instrucciones en el aula virtual. O sea, No, en el campus. lo de la columna no lo vamos a hacer así como tarea. Lo vamos a hacer una actividad práctica entre todos en la próxima clase que tengamos. Ya, perfecto, ya, perfecto, gracias. Sí, eso. Bueno. Ya, chao. Chao. Chao, profe. Chao, profe. Chao, Paulina. Chao, chao, que estén bien. Días. Nos vemos, un abrazo. Chao, compañeros. Chao, profe. Chao a todos. Chao, profe. Chao, Pauli. Chao, Carlos. Chau.